proceso incluso peor que si fuera de los 70s. Entonces, ¿por qué no explicar toda esta parte y dar señalamiento a estos cambios en el país, Presidenta, para comprender más el momento de la reforma hacia dónde vamos? Sería mi última y le agradezco. Tienes razón. Hasta México vivió durante años lo que se llamó el Partido de Estado, que era el PRI. Durante pues la segunda, no solo, digamos desde Calles evidentemente y luego con el general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario y luego se convirtió en Partido Revolucionario Institucional. Era un partido de Estado, así se le llamaba, porque ahí estaban involucrados todos los sindicatos, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, y todo estaba integrado pues en el Estado mexicano. Aun cuando hubo una época muy importante de derechos sociales, pues ahí lo vimos, la creación del IMSS, la creación del ISSSTE, la educación pública. Fue un régimen muy autoritario, de mucha represión. No se permitía que en los sindicatos llegara alguien que no fuera del PRI a dirigir el sindicato, cualquiera que esté fuera. Ahí se dieron el movimiento de ferrocarrileros, de electricistas, que buscaban que alguien distinto al que nombraba el presidente fuera secretario general de un sindicato. Ahí estuvo Galván en la corriente democrática del SUTERM, en el caso de los electricistas, o Campa y otros de los ferrocarrileros. Los maestros, que buscaban la democracia sindical o mejores derechos sociales, y eran reprimidos. Todo el periodo del Partido de Estado se caracterizó por un profundo autoritarismo. Su cúspide, digamos, aunque había habido represión de médicos, de ferrocarrileros, de maestros, de electricistas, fue la represión de 1968 contra los estudiantes, que se organizaron por un conflicto que hubo en una preparatoria y que después se fueron organizando, que fueron reprimidos y se fueron organizando para pedir la desaparición del cuerpo de granaderos, para pedir la liberación de los presos políticos. Estaba preso entonces Valentín Campa, Vallejo, a ver si me acuerdas tú, José Alfonso, y termina en la represión de Tlatelolco, donde pues disparan contra los estudiantes y a la dirección del Consejo Nacional de Huelga la encarcelan. Ese es, digamos, un momento cúspide. Ese fue el gobierno de Díaz Ordaz. Fíjense, López Mateos nacionaliza la electricidad y tiene un discurso nacionalista muy reconocible, pero reprimió a maestros, a organizaciones sindicales que querían o trabajadores que querían democracia sindical. Es muy autoritario. Cuando llega Echeverría en el 70, pues ahí se plantean la posibilidad de abrir por la presión de la gente, de los movimientos sociales diversos, y que participaran otros partidos políticos, porque solamente estaba el PRI, el PAN y algunos partidos que habían creado como pues apéndices en realidad del PRI. El PPS tuvo en su tiempo pues alguna participación, pero los demás pues eran apéndices.
Entonces abren para que los partidos pequeños se puedan registrar y participar en las elecciones, entre ellos el Partido Comunista Mexicano. A eso se le llamó la apertura democrática y se permitió que participaran y que dependiendo del porcentaje de votación tuvieran diputados plurinominales. Ahí se inició. Para las minorías. Después vino la reforma política con López Portillo, donde se avanzó más, pero tienes razón de que no fue una concesión del gobierno, fue producto de una movilización popular muy intensa, exigiendo democracia. Después viene, digamos, un quiebre muy importante que es 1988. Porque el neoliberalismo inicia en 1982 con Miguel de la Madrid. Un sexenio de mucha inflación, recortes en el gobierno, además se atravesó el sismo del 85, donde el gobierno tardó mucho en atender a la gente. Entonces en el 88 un grupo del PRI dice, porque entonces, ¿quién decidía quién era el presidente? El dedazo, así se llamaba, el dedazo del presidente. Entonces el presidente saliente, por dedazo elegía al que venía. Los tapados. Y sí, eran los tapados, porque era, pues, ¿quién puede ser? ¿Quién sabe? Y entonces el presidente decidía a su sucesor, o sucesor porque eran puros hombres. Y luego en el 88 viene un quiebre, porque dentro del PRI, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, principalmente ellos y otros, dicen, a ver, que ya no haya dedazo, que se elija democráticamente al candidato del PRI, que se elija de otra manera. Y Miguel de la Madrid dice no. Y eligen a Salinas como candidato del PRI. Y ese grupo de la corriente democrática del PRI se sale del PRI y postulan al ingeniero Cárdenas muchos de los partidos pequeñitos que en su momento habían sido pues un apéndice del PRI, pero que deciden postular al ingeniero Cárdenas. Y también lo que entonces era el Partido Socialista Mexicano, ¿sí? O el PSUM, ya no me acuerdo, y el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que digamos eran los dos partidos más a la izquierda. Y Cuauhtémoc Cárdenas gana esa elección, la del 88, porque la gente ve en el ingeniero Cárdenas pues una esperanza de que no siguiera el mismo régimen que había iniciado con el neoliberalismo y que se democratizara el país. Ese es un antecedente de nuestro movimiento. Bueno, todos esos movimientos sociales. Ahí viene un fraude electoral, la caída del sistema y muchas movilizaciones populares, muchísimas contra el fraude electoral, muchísimas. Ahí se forma el PRD después de esa elección, en el 89. Pero del 89 al 2018, pues hay una historia, ¿no? En el 94, pues es el magnicidio de Colosio. En el 2000, la gente piensa que Fox es una alternativa y vota por Fox. Después viene la traición a la democracia de Fox, porque en realidad, pues él es el que organiza el desafuero contra López Obrador. López Obrador en el 2000 gana la Ciudad de México y Fox, siendo presidente, no quiere que López Obrador sea presidente. Así de sencillo. Quería que siguiera el PAN gobernando. Y desde entonces ya venía el PRIAN, desde Salinas de Gortari se empezaron una alianza entre el PRI y el PAN porque compartían el proyecto de nación.